Bueno, muy buenas tardes para todas las personas que nos acompañan en este momento. Agradecerles su presencia y motivarlos para que de pronto inviten y conecten a personas de su familia, amigos, colegas, a estas conferencias que seguramente les van a satisfacer mucho porque les cubren necesidades, intereses. Entonces, a todas las personas en general, no solamente a los profesionales, yo creo que la información que reciben acá es de conocimientos que les van a venir muy bien para el manejo de su vida cotidiana y de pronto para algunos inquietudes que puedan tener. Quiero recordarles que este congreso, este tercer congreso internacional de psicología online, ha sido organizado por Conexiones Consultorías y en alianza con la Facultad de Psicología de la Universidad del Bosque, quien es el partner académico, con el aval de ASCOFAPSI, con la colaboración del Foro de Guías y Protocolos de la Facultad de Psicología del Bosque, la editorial de la Universidad de San Buenaventura de Cali, el ICEP de España y de México, la Universidad de la Andina, la Universidad Cooperativa de Colombia, seccional Medellín, la Corporación Nuevos Rumbos, ACPA, que es la Asociación Colombiana de Psicólogos Aeronáuticos, el Instituto Colombiano de la Compasión, Veraca Digital y Colectivo de Psicólogos. Espero haberlos mencionado a todos y al que no lo haya hecho, pues me disculpan. Bueno, vamos a tener en esta conferencia, segunda conferencia de la tarde, a la doctora Gloria Cecilia Henao. La doctora Gloria Cecilia Henao es licenciada en Educación Especial de la Universidad de Antioquia, psicóloga de la Universidad de San Buenaventura con una maestría en neuropsicología y un doctorado en ciencias sociales de infancia y adolescencia. Yo creo que están expectantes por su conferencia, doctora, porque hemos tratado, como yo lo decía ayer con otra conferencia, tratamos que en esta programación pudieran estar profesionales destacados con amplios conocimientos en el área de expertise y con mucha experticia en su área, y es así como es su perfil. O sea, eso lo tenemos perfectamente claro. Entonces yo creo que además es la primera conferencia que tenemos, le cuento, de neuropsicología. O sea que yo creo que todo el mundo está expectante, con ganas de escucharla. Le agradecemos mucho por su presencia, por habernos aceptado la invitación. Muchas gracias. Entonces, bueno, vamos a su conferencia, Perfil Neurocognoscitivo en Estudiantes Escolares y Acciones Neurodidácticas. Buenas tardes, doctora, y es todo suyo este tiempo de conferencia, por favor. Mil gracias. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá conmigo y gracias a todos por esta invitación que para mí ha sido muy, muy especial. Me llegó en un momento muy rico. Bueno, esta investigación los quiero ubicar en principio. En la primera parte yo voy a tener un manejo de una investigación muy sabrosa que hicimos en el Colegio Calasanz en la sede de Medellín. Hicimos es porque trabajamos en compañía de muchas personas, los docentes, pero específicamente la psicóloga Cecilia Cardona y la docente Verónica Valderrama estuvieron conmigo en este proceso. Las tres desarrollamos este proceso y yo soy la encargada de socializar. Bueno, yo sé que les va a gustar mucho. La primera parte voy a hablar mucho de investigación, pero en la última partecita vamos a trabajar esta parte de neurodidáctica, que es un asunto bastante innovador, que es uno de los puntos de la neuroeducación que está cobrando vigencia y bastante fuerza. Y ahí espero que al final me hagan muchísimas preguntas y que yo vea que los motive bastante. Bueno, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Nosotros realizamos una investigación escalonada, es decir, empezamos en el año 2012 y durante 4 años consecutivos trabajamos juntos, realizando un proceso de evaluación de estudiantes. En principio cogimos todos los estudiantes desde el grado preescolar hasta 11 y aplicamos una escala de evaluación neuropsicológica. Y poco a poco fuimos cogiendo cada vez más estudiantes porque los años venideros seguimos evaluando.
Después de que hicimos todo esto, hicimos pues el análisis, hicimos un proceso estadístico muy sabroso y de esto nos quedó un libro que esperamos todos se motiven a leerlo, que les dejaremos el link. Y es un libro de neurodidáctica para maestros que sé que los maestros que están aquí, que sé que los psicólogos educativos que están aquí, los neuropsicólogos, van a disfrutar muchísimo. La idea que nos motivó, ¿qué fue? ¿Qué fue lo que ocurrió para que nosotros pensáramos en ejecutar este proceso de investigación? Al tener tantos niños que a nivel escolar requirieran procesos de intervención externalizados, me refiero a ser remitidos a evaluaciones neuropsicológicas o apoyos externos al colegio, y tener niños que tuviesen un bajo desempeño académico, un no alcance con bastante dificultad los logros académicos, pues lo que queríamos era conocer de qué forma podíamos empoderar a los chicos para que alcanzaran a tener unas habilidades neurocognitivas que les permitieran procesos de autonomía y que autorregularan su aprendizaje. Y ese solo asunto genera una cosa muy deliciosa. Y todos los que acá somos papás dijimos, ay, no, qué maravilla, pues, a ver, ¿qué me tienen que decir a mí? Y lo que quisiéramos son muchachos altamente autorregulados y muchachos con patrones de disfrute importantes en su proceso de aprendizaje, con dificultades y sin ellas, con algún tipo de diagnóstico y sin él. Lo que nosotros queríamos era conocer ese perfil neurocognitivo. Para conocerlo, pues no solo hicimos una evaluación de un año, sino que empezamos a hacer un proceso escalonado evaluativo. Entonces nos demarcamos un objetivo central y este objetivo fue conocer ese perfil neurocognitivo de los estudiantes y específicamente en 3 funciones: en la atención, a nivel de memoria y el funcionamiento ejecutivo. Y yo aquí les voy a hacer un pequeño break. El funcionamiento ejecutivo en este instante, los que son aquí neuropsicólogos y los que han trabajado esa área, saben que es el punto de focalización más fuerte que tienen las neurociencias en unión con la educación. Focalizar en la potenciación del lóbulo frontal, o sea, de la parte frontal de nuestro cerebro, generar el mayor nivel de inervación a nivel neuronal y potencializar fuertemente la estructura de aprendizaje de nuestros muchachos. Pero hay otras 2 funciones que son fundamentales. No estoy diciendo que lenguaje, que nocias, que praxias no lo sea, pero determinamos focalizar en estas 3. Entonces, ¿qué hicimos nosotras? Lo primero que hicimos fue que seleccionamos la escala ENI. La escala ENI es la escala neuropsicológica infantil. Esta escala tuvimos la suerte y una gran bendición de poderla estandarizar en Colombia. Por lo tanto, es una escala estandarizada aquí en Colombia y estandarizada en México. Es manejada por la doctora Esmeralda Matute, la doctora Ostrowski, la doctora Mónica Rosselli y el doctor Alfredo Ardila, que en paz descanse, fueron quienes la diseñaron y estuvimos un grupo muy grande de neuropsicólogos haciendo parte de esa estandarización acá. Nosotros utilizamos esa escala porque es bien normatizada para nuestra población. Entonces, seleccionamos tuvimos un segundo paso. Seleccionamos a aquellos muchachos que históricamente fueran esos chicos con un bajo desempeño. Desde preescolar, que ya los niños en prejardín y jardín hubiesen tenido esa manifestación por parte de sus profes. Aquí pasa algo, el niño no se concentra o no hace seguimiento de instrucciones, no alcanza fácilmente los logros hasta el grado 11. Ese grupo de muchachos los cogimos y a todos los que tenían ese reporte, a todos ellos se evaluaron. Buscamos generar un grupo de pareamiento, o sea, lo más similar posible en edad, en sexo y en el grado escolar. Entonces, buscamos un proceso de pareamiento de los chicos que tenían ese repertorio de bajo rendimiento con chicos con un muy buen rendimiento, pero que pudiésemos establecer un proceso de comparación. Y 3 años así continuamos realizando un proceso de selección de estudiantes de manera escalonada que nos permitieran verificar
si las acciones que los docentes ejecutaban nos incrementaban el desempeño de los muchachos y qué iba pasando con estos muchachos, cómo podíamos ir viendo el proceso de variabilidad a medida que ellos iban creciendo. Al final hicimos un análisis de datos, como aquí me imagino la mayoría saben. Trabajamos pues con un análisis de datos de tipo descriptivo y de tipo inferencial, que ahorita, más que pegarme mucho de los números, les quiero mostrar lo que nos dio. ¿Qué cogimos nosotros de la prueba ENI, de la escala de evaluación neuropsicológica infantil? Cogimos varios subdominios que nos evaluaran atención, memoria y desempeño ejecutivo. En la parte de atención, yo aquí voy a ir diciéndoles por qué la parte de atención es tan importante. Y ustedes ven que es que nosotros en el último tiempo, muy específicamente en Colombia y sé que en México también, las estadísticas de prevalencia de diagnóstico del déficit de atención son importantísimas y todos aquí sabemos que la atención es el motor del cerebro. Entonces, hipoteticemos. Yo voy a lanzar dos hipótesis de base y revisemos estas dos hipótesis. Pues los estudiantes con mayor capacidad para seleccionar información, para mantenerse en la tarea, ¿sí? O sea, para ser selectivos, sostenerse en una actividad y saber con facilidad qué hacer con lo que aprendieron ese día, son estudiantes que tienen mayor capacidad para alcanzar sus logros académicos. Digamos que más o menos algunos me pueden decir, pero esta señora está buscando el agua caliente. Es muy factible que sí, ¿cierto? Pero revisemos varias cosas. Miren, la capacidad de prestar atención no es cualquier capacidad, ¿sí? Es una acción específica de selectividad, de sostenimiento, de eliminación del estímulo irrelevante, de hacer manejo de la economía cognitiva, la cual cuando está conservada me permite almacenar información, codificar, almacenar y evocar, ¿sí? Y aquí viene un punto muy importante para nosotros y que es clave para la investigación, es la memoria de trabajo, que en este momento sabemos que es uno de aquellos pedacitos de la memoria y de la función ejecutiva que son centrales en el desempeño académico. Y el adecuado desempeño ejecutivo, que el funcionamiento ejecutivo tiene que ver con la capacidad que yo tengo para analizar, para planear, para organizar, para jerarquizar, para establecer un plan de acción, para alcanzar una meta, para aprender a aprender. Entonces, mírenme que todo esto tiene que ver, uno puede decir, pero este muchacho tan atento, pero este muchacho probablemente no tiene muy buenas herramientas para almacenar información. Entonces, queríamos ver que a mayor desarrollo de esas competencias que los muchachos pudiesen tener en términos atencionales, en términos de manejo de información almacenada y que la sepan sacar y utilizar, tienen mayor capacidad de hacer adaptación de sus capacidades y desarrollar determinados modelos mentales que los lleven a procesos de logro académico. El logro académico, si hay uno de los puntos claves que nosotros logramos establecer en esta investigación, es que el logro académico es de esas variables que son lábiles, que con mucha facilidad pueden estar afectadas. Y aquí todos sabemos que puede ser por un factor emocional, patrón comportamental, y en este caso específicamente nosotras hicimos gran énfasis en el proceso ejecutivo, atencional y de memoria, porque consideramos que esos tres puntos eran importantísimos de que los profes los empezaran a potenciar muy fuertemente, los trabajaran muchísimo y que realmente los profes conocieran qué era la atención y cómo potenciarla, qué acciones generar en clase y cómo trabajar y hacer un mantenimiento mejor de los componentes atencionales. Otra segunda hipótesis, digamos que la primera fase puede ser igual. Los estudiantes con mayor capacidad para seleccionar información, mantenerse en una tarea, almacenar la información y saber con facilidad qué hacer con lo aprendido, pueden llegar a ser estudiantes más regulados, mucho más autorregulados en su aprendizaje y desempeño escolar. Entonces, la autorregulación del aprendizaje es, en el último tiempo, digamos, un concepto
importante, fuerte de potenciación. Venimos trabajando hace un fuerte tiempo eso, pero digamos que es un componente supraordinal que se evidencia claramente que el muchacho que es ejecutivo es el muchacho que alcanza a ser autorregulado, el muchacho que no es ejecutivo. Y me refiero a muchacho desde el chiquitico, que logra seguir rutinas, que se acuerda de lo que tiene que hacer, que sigue la instrucción, que hace un buen manejo de su tiempo, que lo gestiona, que es empático. O sea, el muchacho que es ejecutivo busca, adapta, define rutas, alcanza a ser autorregulado, es decir, se goza, se disfruta su trabajo académico, él desarrolla estrategias claras académicas, establece procesos de acción académicos, maneja su tiempo, hace las tareas que es un dolor de cabeza para los papás, entrega las actividades escolares, en clase trabaja y es un muchacho que uno lo ve que va a un ritmo sabroso en la parte académica, ¿cierto? O sea, aquí que uno dice, bueno, este muchacho puede no ser el ñoño del salón, como decimos aquí en Medellín, puede no ser el nerdo, pero es un muchacho que aprende, rinde, goza, disfruta, sale, tiene amigos, la pasa bueno, pero además aprende y da cuenta de lo que aprende. Entonces es un muchacho que logra entender sus necesidades, ¿sí? Entiende cada docente con todas esas estrategias. Volvemos al mismo punto, adapta esas capacidades y presenta un modelo específico mental de pensamiento, de acción que le permite aprender. ¿Qué logramos nosotros y qué queríamos verificar? Si aquellos chicos con ese bajo rendimiento académico, porque hay muchachos, y yo creo que nos pasan en todos los contextos, que no tienen un buen rendimiento académico, pero que no tienen un déficit de atención, que no son muchachos con un trastorno específico, como por nosotros decir un autismo, ¿sí? No están dentro del espectro, que hay una situación familiar o un contexto que va bien, que podríamos decir que hay un coeficiente intelectual que lo sostiene, pero que son muchachos que definitivamente pues van ahí arrastrados, dejando, como decimos aquí, en los pelos en el alambrado y los papás le dicen a uno en clínica, uy, no, Gloria, no, no, esto yo otro año así, pues yo no puedo con otro grado escolar así uno empujando a este muchacho. Y es real. ¿Qué le puede pasar a un muchacho de esos? ¿O qué requiere un muchacho de esos para que realmente la acción de aprender, el disfrute en su proceso de formación sea rico? Yo creo que eso lo queremos todos nosotros. Desde que entran al preescolar hasta que tiene uno estudiantes de doctorado, que el estudiante de doctorado se disfrute el asunto, se lo goce, saque buenos procesos, haga unos rastreos bien ricos de investigación, haga esos avances tan ricos. O sea, en todo momento uno quisiera muchachos así. Entonces miren que esas dos hipótesis nos pusieron a nosotras como en movimiento. Entonces, miremos la estructura de la investigación, sin que yo me vuelva muy cansona en ese asunto, pero sí es muy importante que ustedes sepan la ruta que nosotros cogimos. Pues esta es una investigación eminentemente muy cuantitativa, es cuantitativa, en la cual determinamos que las variables independientes son todas las funciones neurocognitivas, atención, memoria y funcionamiento ejecutivo, y los subdominios que evaluamos a través de la escala E. La variable dependiente es desempeño académico. Nosotras así, en esas hipótesis que establecimos, mostramos que lo que nosotras decíamos, bueno, entonces el muchacho que tiene buen desempeño académico es porque es más atento, es porque tiene mejor memoria y es porque su funcionamiento ejecutivo es mucho mejor, ¿sí? Alcanzamos a evaluar 507 chicos. Tuvimos ahí 507 chicos, teniendo en cuenta que de esos 507 chicos, hombres con compromiso académico 228 y 73 mujeres. Y sin compromiso académico 163 y 45. Ustedes me van a decir, Gloria, entonces no hubo un pareamiento total. Con el paso de los años, claro, los chicos, muchos iban desertando, pero nos quedaron muchísimos datos muy claros que nos permitieron no solo sacar componentes descriptivos, sino que logramos establecer un análisis de regresión binomial
para poder determinar si pudiésemos predecir algo. ¿Qué quisiéramos nosotros predecir? O quien dice, ¿qué queremos saber? ¿Qué tenemos que hacer desde chiquitos para que cuando esté más grande el muchacho sea exitoso? Bueno, ¿qué dominio de la subescala, de la escala N sacamos? Nosotros en atención evaluamos lo que es cancelación de dibujos para mirar selectividad tanto de dibujos como de letras y para poder establecer ingreso visual e ingreso auditivo en términos de procesos de selectividad, pues evaluamos dígitos en progresión y en regresión. A nivel de memoria, evaluamos muchísimas cosas. Todo lo que tiene que ver con codificación, pero igualmente con evocación, el recobro de tanto de figuras como de números, como de lecturas, como de historias, estímulos por vía visual, estímulos por vía auditiva, y decidimos tener todos los componentes que hablaban del dominio de la memoria, desde la memoria verbal auditiva y toda la estructura escalar, hasta los estímulos por claves, listas de figuras, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la memoria es la base del patrón de aprendizaje y ese es, digamos, un asunto que muchas personas dicen, sí, Gloria, todavía. Sí, digamos, la memoria es quien establece esos componentes de contacto claro, semántico, que me permean lo que el muchacho, sí, conceptualiza. Bueno, y hay otros componentes de funcionamiento ejecutivo que evaluamos. Flexibilidad mental, que evaluamos todo lo que es la fluidez semántica, fonológica, todo lo que tiene que ver con los errores y las categorías establecidas y cuántas acciones generó el muchacho en términos de errores, si aprendió a aprender o no, y todas aquellas pruebas que me hablaban de inhibición de respuesta. Entonces yo aquí les voy a hacer una claridad. Las últimas investigaciones nos muestran muy bien que la memoria de trabajo, la flexibilidad mental y las inhibiciones de comportamiento o de respuestas son las tres funciones ejecutivas colchón, base, estructurales para crecer sobre ellas el resto de funcionamiento ejecutivo. Por lo tanto, ahí han hecho énfasis muchísimos neuroeducadores en potencializar fuertemente flexibilidad cognitiva, memoria de trabajo y funcionamiento en términos de inhibición. Y ahí nosotras dijimos, bueno, te vamos a evaluar esos 3 puntos. Entonces, la memoria de trabajo queda evaluada en memoria y se evidencian componentes de almacenamiento, pero también de repertorios ejecutivos, la flexibilidad y la inhibición y el control de respuestas. Mírenme que esas 3, si nosotros verificamos un currículo que hiciera un abordaje de esas 3, sería un currículo altamente enriquecido. O sea, un maestro que tiene eso claro a la hora de generar una acción de cualquier tipo, de una clase de pregrado de primer semestre, de un trabajo de preescolar con niños de 5 años, de un grupo de chicos de tercero de primaria o de un grupo de muchachos de séptimo que están en esa edad tan horrorosa que puede volverse complicado, pero que el profe tiene esa claridad. Vamos a trabajar estos 3 puntos con muchísima fuerza. Es casi que muy claro que ese docente tiende a tener un logro altísimo en todos esos objetivos académicos y metas y logros y repertorio cognitivo que él se propone para ese grado escolar. Entonces ahí les dejo en stand-by esa idea que más adelante se las vuelvo a retomar. Vamos a mirar aquí esta comparación inicial. Ay, perdónenme aquí ya. Esta comparación. Sí, en aras de no pegarme de los números, pero pongamos a hablar los números porque la idea es de que ellos nos digan cositas, o sea, que no se nos queden los números ahí como muertos. Pero mírenme, aquí están todos los muchachos, hombres y mujeres con compromiso y los que no tuvieron. Y si revisamos si hay diferencias, sí, yo cuando hicimos esta estadística, yo dije, ay, pero por Dios, ¿por qué tan poquitas diferencias? Sí, y yo creo que todos cuando hacemos investigaciones y queremos encontrar pues esa cantidad de cosas, de correlaciones, pero en esas minucias que ponemos a hablar teóricamente, es donde están las cosas muy ricas. Bien, ¿qué nos dieron aquí? ¿Sí? Estas respuestas que aparecen aquí muy claramente
¿sí? Nos dicen que lo que es la selectividad atencional, ¿sí? En términos de rapidez y de sostenerse en la tarea es un punto fundamental. Y todos los profes aquí lo podemos ver, todos, me imagino que muchos hemos dado clase y uno cuando ve a esos muchachos que empiezan, yo les digo a farolear, ¿cierto? Una faroleadera, una miradera, una movera, una incapacidad de conectarse o que por lo menos se moviera y faroleara, pero que sepa lo que se está hablando. Es un muchacho que se sostiene en la tarea, elimina estímulos irrelevantes, pero hay un foco claro de acción con el que él trabaja. Esos muchachos, esas dos bases en el patrón de atención son fundamentales. Y es un punto importantísimo que hay que abordar desde el ingreso de los niños a preescolar. O sea, empezar a generar sostenimientos en la tarea teniendo el patrón de desarrollo claro. Y aquí hay un punto muy claro y es que el desarrollo de la atención se vincula a el crecimiento. Cada año de edad nosotros más o menos podemos incrementar 5 minutos de mantenimiento atencional. Mírenme que esa información tan simple es algo que a nivel neurodidáctico nos prende las luces. ¿Así? Ay, ¿cómo así, Gloria? O sea que un muchacho de 8 años, ¿cuántos minutos puede estar? ¿Sí? 40 minutos, ¿sí? Y a veces son clases que pueden ser de 60, 65, 70, sin cambiar de actividad, lo que hace un desgaste tremendo de la economía cognitiva de un niño y que no va a tener la capacidad de volver a recapturar y hacer el manejo conceptual que el profe quisiera. Por eso llega un momento en que los niños prestan atención y ya después más o menos les importa 5 y ellos se desconectan entre ya la cosa del desorden de clase. Pero la capacidad que yo tengo, por ejemplo, en este tiempo, de hacer el manejo de manténgame la tarea un tiempo corto, pero sustancioso, nos paramos unos minuticos y volvemos a la tarea, es una acción neurodidáctica por excelencia. Eso es lo que nos dice esta tabla, que sostenernos en la tarea y la capacidad de seleccionar estímulos determinó una diferencia entre los dos grupos, pero además también en la medida en que ellos iban creciendo. Porque nosotros evaluamos muchachos desde preescolar y nos fuimos con ellos esos años, la evaluación. Ahora miremos la memoria. Mírenme que aquí en la memoria, entonces también nos encontramos varias diferencias. Si revisamos de una manera muy por encima, pues nos vamos a dar cuenta que la media de los muchachos que no tuvo bajo rendimiento en comparación con la media de los muchachos que sí tenían bajo rendimiento es distinta. O sea, se le ve que el muchacho con mejor rendimiento pues memoriza más fácil. Entonces uno puede decir, pues claro, puede que no, sí me hago entender. Pero lo que me deja ver acá es que memoriza, pero es estratégico. Memoriza y guarda, porque hay muchos que memorizan y guardan, pero no tienen la menor idea de cómo sacar la información que guardaron. Estos memorizan, guardan y sacan la información. O sea que lo que me dice a mí acá, esto específicamente es que el muchacho que no tiene problema, digamos que rinde y que rinde bien, porque recuerden que la comparación es con los que rinden muy bien a con los que van colgaditos académicamente. Son muchachos que guardan listados de palabras y los organizan en su cerebro. Esos listados de palabras pasan a ser altamente codificados, almacenados y vuelven y salen pasados 10 minutos, 20 minutos, media hora y pueden permanecer durante el tiempo X. ¿Qué puede pasar con los otros muchachos? Puede que guarden, pero pasados 10 minutos más o menos ni se acuerdan de las palabras que se les dijo y puede que empiecen a meter información que no se les dijo. Eso puede pasar en los exámenes. Los muchachos empiecen a meter información, contaminen con cosas que no son necesarias, que sean tan poco estratégicos que no saben tener la información específica y clara requerida para presentar un examen. Son muchachos que a la hora en que se les dice, bueno, recuerde sin ayuda, logran hacerlo. Muchos de los muchachos empiezan a pedir en los exámenes, hay no una pistica, hay no una ayudita, hay un empujoncito, ay por favor ayúdeme. Ese tipo de acciones es importante verificar.
Porque yo puedo ser tan buen neurodidacta que un examen puede ser desarrollado de manera tan rica que el muchacho con solo la lectura y el proceso de inducción en la estructura del examen va recordando y va dando cuenta de toda una red semántica de una situación conceptual que él tiene que memorizar, almacenar, y que es necesaria de que la maneje para su proceso de formación. Pero además logramos establecer que logran organizar más fácil la información. Son muchachos que guardan, recuerdan la información en un orden más lógico, establecen asociaciones, no solo semánticas, sino que hacen ubicaciones visoespaciales. Y esas son estrategias básicas neurodidácticas. Y ahí estamos hablando, entró ahí ya la memoria de trabajo. ¿Qué es la memoria de trabajo? Es el mantenimiento de esa información en línea que yo requiero para alcanzar una meta. Entonces, yo acá les pongo un ejemplo. Los papás en clínica, los que están aquí que hacemos clínica, le dicen a uno mucho, el niño tiene una memoria excelente, sí, pero una memoria episódica. Él sabe por dónde pasó, sabe si fue allí, si fue allá, sabe qué hizo el sábado y el domingo, pero empiece usted a decirle exactamente qué tiene que hacer esta semana para alcanzar sus metas escolares y de pronto él ya más o menos está perdido en el limbo, pensando quién sabe en qué y es relujando en esa cabecita. Eso es memoria de trabajo. Cuando un profesor dice, bueno, pilas pues muchachos que vamos a hacer un proyecto y el proyecto tiene este objetivo y yo voy a evaluarlo de tal manera y es para tal fecha. Eso es memoria de trabajo que indica una serie de instrucciones claras. La memoria de trabajo es el motor del cerebro que se vincula a los procesos ejecutivos y tiene un asentamiento netamente ejecutivo. Bueno, y ahora entremos a revisar esta tabla mucho más densa. Y ahí yo pues les pido disculpas, pero es importante que ustedes logren verificar estos componentes estadísticos. A nivel ejecutivo hay 3 puntos bien importantes que nos aparecen con grandes diferencias, ¿sí? También ustedes pueden revisar acá, si revisamos así de un barrido general, las medias de los muchachos con compromiso a las que no tienen compromiso en las pruebas que deben de dar puntuaciones bajas porque mido errores, pues presentan grandes diferencias. Los muchachos sin compromiso presentan un repertorio mucho más fluido ejecutivamente. Es decir, son muchachos que logran estructurar mucho más fácil su aprendizaje, planean, organizan, inhiben respuestas, pasan fácilmente de un lado a otro con la información y la saben utilizar. Entonces aquí vemos 3 grandes diferencias. La velocidad del procesamiento. La velocidad del procesamiento tiene una base fundamental y es tener contenido cognitivo. Todo el mundo dice, pero es que este muchacho es lento para pensar, es lento para actuar. Y uno cuando hace una revisión neuropsicológica, uno ve que el muchacho de verdad no hace uso de su contenido cognitivo, es decir, su conceptualización es como si se fuera. Por eso son muchachos que en un examen borran cassette. Lo que uno dice acá pues, en Colombia, borramos cassette, no me acuerdo de nada. Esa velocidad de procesamiento tiene que ver con la capacidad de la memoria de trabajo, de que yo traiga rápidamente a mí esa información que necesito. La inhibición de respuestas me permite frenar acciones específicas para tomar decisiones y logro dar cuenta de aquellas que son muchísimo más importantes, muchísimo más necesarias de ser ejecutadas. Y la fluidez conceptual tiene que ver con la flexibilidad. Miren, yo me conecto en esta situación, puedo hacer un pequeño pare, voltear acá, verificar una acción y continuar con un contenido, una acción específica que manejaba previamente. Pero además puedo encontrar rápidamente en mi actuar soluciones a diferentes problemas, de definir ciertas acciones que son necesarias para alcanzar una meta. Bueno, entonces ahora sí, establezcamos predicciones. Y esta tabla tan complicada que uno cuando ya la revisa y la mira y aprende cómo a manejarla, lo que buscábamos aquí era un modelo de regresión binomial, es decir, que me permitiera determinar
si las variables que yo evalué me podrían predecir, ojo, profes, si ustedes trabajan más esto, ustedes logran incrementar el desempeño de los muchachos. Entonces uno dice, oye, ojalá yo pudiera siempre predecir todo así para poderle mostrar a los profes que las cosas pueden ser mucho más fáciles. Obvio que no es tan simple, pero digamos que en términos de procesos investigativos, estos datos son bien importantes. Entonces, ¿qué nos deja determinar esto? Digamos que volvimos a encontrar el agua caliente. Sí, hay un punto muy claro. Encontramos el agua caliente, la volvimos a verificar. El abordaje temprano de procesos de atención es fundamental. El niño que llega con estructuras atencionales a los procesos de formación lectoescritural es un muchacho que ya empieza a tener acciones ganadas. Y es en términos de toda la estructura que me habla la atención: selectividad, sostenimiento, volumen atencional y el control de la atención en sí misma. Porque la adquisición de repertorios cognitivos es clara, ¿sí? El muchacho puede no ser probablemente el más lector, puede no ser el más deportista, puede no ser el muchacho que memoriza en ese momento más fácil, pero si es un muchacho atento, tiene un factor de vulnerabilidad que él quitó. O sea, él logró tener un factor de base que colabora. O sea, Gloria, que sigue siendo la atención un punto central, sigue siendo la atención. Un segundo punto, y es que la memoria de trabajo es fundamental. Y aquí entran los papás y es un punto de abordaje bien importante. En otras investigaciones que hoy no nos corresponde pues como socializar, hemos logrado determinar, ver o captar que ciertos patrones de crianza han decrementado la estructura de la memoria de trabajo. Y esos componentes de crianza se nos están trasladando al aula. Como los profes repiten demasiado la información. Los profes, aquello que dicen que van a revisar y evaluar, a veces lo sueltan, no lo revisan, no lo evalúan. Los profes no hacen cambio de actividades dentro del aula de clase. ¿Eso qué nos genera? Eso lo que nos va generando es que el muchacho baje el repertorio de memoria de trabajo, la cantaleta, el dele que repita, que repita, que repita, hace que los muchachos no requieran hacer un manejo de información en línea permanente. O sea que otra de las variables que establece predictibilidad importante es que la atención genera que el desarrollo de la memoria de trabajo vaya concomitante con ella. Y un tercer punto es que logramos determinar así claramente: el niño que es altamente flexible y que logra flexibilizar, cuando hablamos de flexibilización es la capacidad que yo tengo de cambiar rápidamente mi repertorio de comportamiento emocional y de pensamiento, encontrar rápidamente soluciones a problemas, alcanzaré a ser mucho más autorregulado que un niño que se puede quedar todo el tiempo estudiando, pero yo soy más autorregulado en términos de aprendizaje si soy más flexible. O sea que la investigación en general, digamos que 3 punticos que nos dejó es: profes, hay que trabajar muchísimo la atención, profes, hay que meterle la fuerza en la memoria de trabajo y hay que trabajar mucho la flexibilidad cognitiva. Entonces ustedes en este punto me van a decir, bueno, Gloria, y háblenos pues un poquito más de neurodidáctica, y tienen toda la razón en decirme eso. Y me les voy a ir aquí un poquitico más rápido. Aquí en esta diapositiva yo les quiero mostrar que nace una propuesta, ¿sí? Donde tenemos unas experiencias positivas que ya hemos empezado como a abordar, y quiero que revisemos algunas experiencias negativas. Y voy a empezar por la parte de abajo. Digamos, miremos el antes, el durante y el después. Uno lo que ve es un muchacho que puede estar altamente estresado, con cantidad de información, con cosas que no tiene muy clara para ejecutar, ¿sí? Durante la acción ya del aula de clase, digamos, el muchacho aquí llega antes del aula de clase. En el aula de clase se ve solo,
como con situaciones que él dice, bueno, ¿y aquí qué hago? Como más o menos sorprendido, no sé qué ejecutar. Y después es lo que el profe más o menos espera de un muchacho es como si fuera un switch, lo prendo, lo apago, él más o menos también se siente así, se conecta con esa actividad o esa acción de aprendizaje mientras está en clase y punto y aparte. ¿Qué buscamos nosotros? Que durante la acción de clase los profes consideren fuertemente acciones colectivas, ¿sí? El aprendizaje en colectivo genera componentes claros de incremento de repertorio neuronal, genera una base de disminución de el cortisol a nivel de corteza cerebral, es decir, los chicos van a estar mucho más tranquilos. Logramos establecer un proceso, determinar cómo el profe puede tener un máximo de unos 20 minutos de una clase muchísimo más fuerte en términos teóricos, pero posteriormente una clase que tenga un trabajo mucho más práctico y después, evidentemente, el muchacho lo que generará será fuertemente procesos de interconectividad neuronal que nos permitirá mayores estándares de aprendizaje. Todo esto, ¿cómo lo vamos a verificar? Mírenme pues, aquí, ¿qué nos queda aquí? Mírenme, ¿qué veíamos nosotros acá en esta parte? Que a veces los profes tienen herramientas de trabajo en maletas cerradas, que no abren, que no permiten que los muchachos la usen. Nosotros lo que queremos es que a través de todas las dudas que los muchachos trabajen, generemos acciones específicas, que haya realmente un proceso de conectividad, que no sean esas tareas densas y que los procesos de almacenamiento de información sean empoderados. Yo les quiero aquí contar elementos neurodidácticos claves que venimos trabajando, que proponemos en el libro y que hemos evidenciado que muchos investigadores en el último tiempo los han considerado también. Es fundamental que entre estudiante y docente exista una relación emocional positiva, ¿sí? Queremos y sabemos que entre menos patrones de estrés, estándares fuertísimos de estrés existan, hay muchísimo mayor estándar de aprendizaje. El nivel de aprendizaje se incrementa cuando el estrés baja. Si el estrés sube, hay un estrés, digamos, tóxico, a nivel de la corteza cerebral se generan procesos de cortisol, o sea, empieza la sustancia, el cortisol a estar en la corteza y decrementa el componente de aprendizaje. El muchacho más estresado genera menos procesos de almacenamiento de información y es menos ejecutivo. O sea que esos profes que son muy estresantes, que tienen verbalizaciones duras, que son poco empáticos, que digamos no tienen lo que llamamos nosotros a neuronas espejo como tan desarrolladas, que son profes que presionan duro y que piensan que con la presión fuerte y dura y con generar eh, verbalizaciones dolorosas, exámenes muy duros, incrementan el aprendizaje y es todo lo contrario. Se ha logrado evidenciar claramente que en la medida en que el profe es positivo, jalonador de procesos evidentemente, es un profe más amoroso, llega más tranquilamente al estudiante, incrementa enormemente el proceso de aprendizaje. Otro punto muy importante aquí es bien importante que los profes sepan que las clases, voy a hablar de una clase de 60 minutos, una clase de 60 minutos. Los primeros 20 minutos son el tiempo fuerte, duro de aprendizaje de temas nuevos. En muchas ocasiones los profes esos 20 minutos los usan para los avisos parroquiales, para regañar, para, para dar otra información. Esos son los 20 minutos en que el profe debería utilizar fuertemente para trabajar. Bueno, mis muchachos se sentaron, vamos a trabajar. 20 minutos me dicen los profes, Gloria, muy poquito. Los reto a que empiecen a trabajar 20 minutos con importantes procesos de información conceptual nueva. Los otros 20 minutos que se siguen, digamos, son un tiempo más muerto de mantenimiento de atención y de memoria. Por lo tanto, en ese momento, hacer un trabajo que sea cooperativo es ideal. Un taller, un crucigrama, otra cosa. Y los últimos 10 minutos de trabajo
los últimos 20, el cierre de la clase, y ahí sí, ahí es donde se ponen las tareas que hicimos hoy, que nos queda para después, quién hace el parafraseo. Digamos que neurodidácticamente esa es la clase ideal. Lo que nosotros vemos es que las tareas se ponen al principio, se regaña al principio, se entregan los exámenes. En la mitad de la clase, que es el tiempo de menor retención, se da la clase teórica y al final muchísimas veces se hace el taller. Proponemos un replanteamiento de esos 3 tiempos, ¿sí? Otro aspecto bien importante, un tercer aspecto, procesos cooperativos de trabajo. Aquí llamamos a Vygotsky a colación. No hay nada mejor que aprender de un compañerito. O sea, el amigo, el coetáneo, el cercano, el grupo de trabajo bien fundamentado, un grupo pequeño, con trabajos cortos, con un principio, un desarrollo y un fin, con objetivos específicos, incrementa enormemente, ¿sí?, el proceso de desempeño ejecutivo, atencional y de memoria. El mapeo mental y la toma de notas, incluso mapear mentalmente hasta para entregar un trabajo es importante, pero que al muchacho en la toma de notas se le permita hacer un mapeo. ¿Cómo va entendiendo él? Y hablando de mapeo mental es con dibujos, evidentemente con flechas, con los dibujos que sean mariapalitos, con muchos colores. Eso genera que el muchacho incremente fuertemente su repertorio semántico. Y otro punto neurodidáctico clave es que se establezcan anticipaciones que permiten hacer el manejo de la economía cognitiva. Hola, mis chiquis, ¿cómo me les va? Hoy vamos a ver este tema, lo primero, lo segundo, lo tercero, lo cuarto que vamos a ver. Sí, para que el muchacho sepa cómo es que tiene que repartir la cantidad de fuercita atencional que tiene en ese tiempo de trabajo, sea para niños chiquitos, sea para muchachos mayores. Anticipar la acción y mantener un ritmo de trabajo permanente, con fuerza, subir la voz, bajar la voz, o sea, esas estrategias que son de las maestras de antaño son supremamente neurodidácticas. Bueno, otras acciones neurodidácticas. Yo me voy yendo como con un mapeo mental y como veo que estoy como un poquito cogidita, me estoy yendo más rapidito. Estrategias de apoyo al estudiante, ¿sí? Que permitir que los estudiantes tengan esas ideas que son así salidas de todo lo normal y que ellos disfruten de trabajar, no ideas desordenadas y locas que nada tienen que ver con el tema, sino ideas que realmente aporten o que salgan de un proyecto o una temática, o que los muchachos se fueron y leyeron. Es que los niños ahora, por ejemplo, leen demasiado, los adolescentes saben más que uno. ¿Qué idea trae? Vamos a desarrollar esa idea. Esas ideas que salgan de una situación, ¿sí?, que realmente se vehiculicen, que se procesen, que se trabajen con acciones cooperativas, ¿sí?, que nosotros permitamos el trabajo en redes, que permitamos que esas ideas crezcan, que vuelen, que tengan otra perspectiva, que no, sí, 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 ya te escuché muy bien, pero deja la idea ahí. No, venga, sí, yo vamos a hacer un proyecto. Le propongo que hagamos ese proyecto. Hay muchachos que son muy brillantes. Es importante que verifiquemos las características de desarrollo de los muchachos. No es lo mismo el muchacho de preescolar, evidentemente, al de 11. Pero ¿qué me le opinan los chicos que están entre los 14 y 15, que son muchachos en esa tormenta cerebral, hormonal, donde el patrón atencional y ejecutivo disminuye por un tiempo, ellos vuelven a coger fuercita? Esa es una característica del desarrollo que los profesores y los docentes tienen que tener muy en cuenta. El conocimiento que tienen que tener los profes, ¿sí?, de las funciones cognitivas. O sea, realmente yo sé que muchos profes tienen ese conocimiento, pero también sé que muchos profes no tienen el conocimiento de todos los componentes de lo que es la atención, la memoria, el repertorio de todo del proceso ejecutivo, qué es el aprendizaje autorregulado, cómo el muchacho hace un mantenimiento de la atención, el manejo de rutinas. Las rutinas organizan el cerebro y el profe debe de ser un profe rutinario, anticipador, estructurado. Un primero, un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto proceso, paso a paso.
el que se logren fortalecer componentes ejecutivos, no se nos queden cerrados como en una caja, sino que realmente el profe genere planeaciones, genere cambios de estrategias, permita hacer 20 cosas, ver videos, leer, salir a caminar por el colegio, muchísimas acciones que incrementan el patrón de aprendizaje, ¿sí? Y un acompañamiento muy afectuoso con una evaluación que no siempre debe de ser positiva, pero que si es negativa no sea aquellas evaluaciones que hieren el alma de los chicos, ¿sí? Bueno, y aquí pues con mucha alegría, esta es la carátula del libro que nosotras hicimos. Es un libro que se llama Neurodidáctica, o sea que todo este recorrido que yo les vengo haciendo quedó aquí en este libro. Se los muestro en este momento y los invito a que lo lean. Damos muchísimas estrategias. Yo lo que hice solo fue mostrar en este momento un abrebocas de cómo llegamos, ¿sí?, hasta este punto y unas cuantas estrategias. El libro tiene una estructura muy diferente, miren. Tienen una estructura investigativa que fue la que yo les expuse fuertemente. Tiene capítulos de procesos cognitivos de atención, de memoria de trabajo, inhibición comportamental y flexibilidad mental. Cada capítulo tiene un repertorio teórico, pero además cada uno de los capítulos tiene estrategias que el docente puede ejecutar en el aula y un mapa mental al final que nos recoge cómo abordar ese tema o ese aspecto para que al profe le quede muchísimo más claro. Y hay 2 capítulos más que tienen que ver con procesos de aprendizaje, ¿sí? Estrategias de aprendizaje es un capítulo y otro capítulo de autorregulación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, esta estructura de este libro parte de esta investigación porque queremos generar en los profes y en los psicólogos escolares el abordaje de la neurodidáctica, que es una hija chiquitica de la neuroeducación, que parte de la psicología cognitiva y que ahora forma un fuerte punto de estructura y de estudio de las neurociencias. Los invitamos a que entren a abordar esto, que sabemos que es un tema bastante nuevo y que nosotras queremos compartir con ustedes este libro que nos dejó este proceso de investigación. Nosotras somos estas 3 chicas que están acá, ¿sí? Y aquí están los emails de contacto para la que ustedes quieran conectar. Quedo pues atenta a todo tipo de preguntas. Doctora, cuénteme. Bueno, hay como inquietudes alrededor de cómo se dio ese proceso como de capacitación de los maestros Sí. en estas neurodidácticas, porque todo suena muy lindo y es muy agradable y bonito, pero pues obviamente se está haciendo investigación, se quiere tener ese logro y se tiene un grupo que lo van a ir evaluando, etcétera, Sí. etcétera, pero tendría que haber también un cambio importante allí en los maestros. ¿Cómo fue Sí. eso, doctora? Mira, en el primer año no tuvimos proceso de capacitación, solo de evaluación, ¿sí? El segundo año hicimos un proceso en que nosotras sacamos un banco de datos de los profes más fácil, o sea, los profes nos dieron a nosotros todas esas estrategias que ellos aplicaban. Recuerden que el Colegio Calazán es un colegio de mucho tiempo, con profesores de mucho tiempo que tienen mucho conocimiento, y bueno, venga a ver, revisemos qué es lo que los profes hacen. Catalogamos incluso esas estrategias. Bueno, al tercer año tuvimos una primera capacitación de atención y memoria. Todas las estrategias que nosotras habíamos agrupado de atención y memoria. En 2 jornadas trabajamos atención y memoria desde los profesores de preescolar hasta 11, cómo lo íbamos a trabajar el próximo año. Y empezaron los profes a tener un mejor abordaje de procesos de manejo de atención y de memoria. Y hubo una segunda capacitación fuerte para los profesores cuando ya terminamos de tener los primeros datos, que tenía que ver con lo que nos había dado
qué era lo que teníamos que abordar y por qué era que en algunas asignaturas, que ese es un tema que aquí yo no traté, por qué era que en algunas asignaturas, porque cogimos algunos datos de asignaturas y hicimos una correlación y dijimos, pero ¿por qué los muchachos como que en estas asignaturas incrementan el desempeño y en estas como que no? ¿Qué era lo que podía pasar en esas asignaturas que se podía potenciar sí o no más a los muchachos? Y los profes recibieron pues esa información. Con base en eso, ¿sí? Se les hizo una propuesta de intervención con estrategias de aprendizaje y estrategias de autorregulación. Y estamos a puertas de hacer una nueva capacitación. O sea, ahí vamos. Aquí no hemos terminado. Estamos a puertas de una nueva capacitación. Entonces, el colegio ha tenido mucha apertura en ese proceso de formación del personal docente. Pues doctora, usted sí que sabe esas neurodidácticas y las aplica, porque realmente yo siento que una conferencia alrededor de un tema que no es fácil, es decir, y darnos toda esa barrida de toda la investigación y el trabajo con conceptos que realmente pues no son familiares, pero de pronto hay que profundizar en ellos y haberla hecha tan agradable, tan rica, tan fluida, tan deliciosa. Sí, es el Qué término que bueno. usaba. Entonces, realmente le agradecemos muchísimo porque, y bueno, obviamente que estaremos atentos a conseguir su libro, porque me parece que vale la pena, así incluso a las personas que no están dedicadas, pero finalmente los psicólogos todos tenemos que llevar a cabo procesos de pronto de trabajar con grupos de personas y lograr aplicar todos estos conocimientos sería fabuloso, ¿sí? Sí, les voy a dejar Entonces, el link del libro para que lo tengan. Es un ebook. Sí. muchísimas gracias, doctora. Encantados de haberla tenido. Eh, bueno, agradecidos además, porque realmente es eh, muchos de los psicólogos hemos estado dedicados también un poco a la docencia y nos viene bien recordar todos estos conceptos que usted nos ha manejado de manera tan agradable, tan grata. Muchísimas gracias, doctora Gloria Cecilia. Qué bueno haber podido contar con su presencia. Se le agradecemos mucho el haber aceptado la invitación y esperamos tenerla en el próximo congreso. ¿Sí? Claro que sí. Estar con usted. Muchísimas Con gracias. mucho gusto. Con mucho gusto. ¿Nos iba a poner el libro? Yo se lo paso a usted y usted lo podría compartir luego. Perfecto, Sí, perfecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy generoso de su parte. listo. Con todo gusto. Buenas tardes, Una doctora. feliz tarde. Igual. Listo.